como vengo reclamando estos días, dignidad para los asturianos, un estatuto con máximas capacidades, como cualquier otro ciudadano del conjunto de España, del Estado, ¿no? Una dignidad más importante, ¿no? Una dignidad que consista en que no se rían de nosotros, porque todos los años lleven décadas riéndose de nosotros, con las infraestructuras, no acabando ninguna autovía, prometiendo autovías que no se van a cumplir nunca, diciendo que va a venir el AVE y no llega, diciendo que nos quiten el PS de Huerna y no quitándonoslo, y mientras tanto llevando el dinero para otras partes. Yo creo que esa dignidad también es muy importante, la dignidad de que no se rían de nosotros. Y finalmente, otra dignidad, la dignidad de que no tengamos que emigrar si no queremos, porque la nuestra situación, que en parte es responsabilidad nuestra, y es cierto, pero en parte es responsabilidad del maltrato que nos dan, tiene que acabarse. Yo creo que es esa burla permanente de Asturias, que vienen haciendo desde Madrid, atención, a políticos, que ahora vienen de salvadores con una bandera de Asturias, pero que fueron los que ejercieron esa burla, esa visión de los ciudadanos asturianos, esa, tenemos que recuperar la dignidad. Ya está bien que no se rían más de nosotros, y eso pasa evidentemente por tomar la decisión de provocar un gran cambio político en Asturias, desde un sentido